Hola, hola, bienvenidos a Detrás del Condominio, el podcast de Amity, en donde hablamos de todo lo bueno, lo malo y todo eso de lo que nadie te cuenta, eso yo te lo voy a contar. El día de hoy les vamos a contar de un tema, más bien vamos a platicar de un tema incómodo, ¿eh? Tú vives en un condominio pero no tienes ni idea en qué se gasta tu dinero. Casi nunca pasa, pero ¿qué tal? ¿Qué pasa con aquellas administraciones que duran una eternidad en tu condominio? Asambleas que siempre terminan en lo mismo o peor aún, decisiones que se toman y que los vecinos realmente no entienden por qué están tomando esa decisión. A esto se le empieza a llamar el cártel de los administradores. Sé que es un tema incómodo, pero es necesario abordarlo desde un punto de vista periodístico y para eso el día de hoy me acompaña un invitado de lujo. Él es Gerardo Sánchez Guadarrama, él es periodista, entrevistador y también genera muchísimo contenido. Él se enfoca en todo el análisis social, en tener este tipo de conversaciones incómodas y en abordar temas como este, de los que casi nadie habla. Gerardo, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Para mí es un gusto tenerte en este espacio. Ay, Mariana, no, para mí es de verdad una bendición que haya un espacio como este en las redes sociales. Hace falta todo. Gracias, más bien a ti, gracias por hacer este tipo de canales de información. Muchísimas gracias, Gerardo. Siempre este es tu espacio. Ya dijimos, aparte el desanuncio, este es el primer episodio, pero viene otro, porque traemos muchos temas. Sí. Vamos a empezar con total claridad. Yo les cuento que conocí a Gerardo precisamente pues porque yo sigo algunas redes sociales de temas de administración de condominios y de repente me sale un reportaje, ya sabes, así, pero con letras mayúsculas, el cártel de los administradores, y en el gremio se empieza a hablar del tema, ¿no? Claro. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Me meto a ver, empiezo a ver la entrevista que tuviste y tú dije, necesito llevarlo al podcast para que él me cuente. Cuéntame por qué nace para este platicar tema. de este reportaje que es salió todo tuyo este espacio, publicado por favor. en la plataforma sopitas.com. Sí. Un espacio donde hemos estado haciendo reportajes de denuncia ciudadana, de cobertura de derechos humanos. Mariana, tenemos normalizado en este país no respetar la ley. Es tremendo, tremendo. Yo revisaba unas cifras y el Estado de Derecho en México, estamos calificados, hay una organización global que califica a todos los países, y es 10, perfecto, como en la escuela, del 10 al 0. México tiene una calificación de 4 punto algo. Guau. Estamos reprobados. Y hay ciudades, ahora hicimos un estudio ahora que se viene el Mundial, en Jalisco, por ejemplo, ellos tienen 3.3 de calificación, pero hay países en guerra, Afganistán, etcétera, que tienen la misma calificación. Es muy grave lo que está pasando en México, que eso, digamos, es como la base. Entonces, obviamente, en esta dinámica, para donde voltees, para cualquier modo de convivencia en este país, en mayor o menor medida, según la ciudad, según la alcaldía, etcétera, vamos a ver problemas serios de acceso a justicia, de esta cultura del que se quiere pasar de listo sobre la otra persona. Y eso es que hay que pararlo. Ya estamos tocando un fondo que yo creo que nunca nos pudimos haber imaginado en esta era de derechos humanos, en esta era con tanta información, donde el ser humano ha llegado a la luna, pero por el otro lado seguimos teniendo conductas regresivas, total. Y justamente el periodista pues sale a la calle y ve las historias y voltea a ver lo que está pasando en su entorno. Y este reportaje particular del cártel de los administradores de condominio, nace primero porque sí, en donde yo vivo hay una situación terrible con abogados, temas legales, en fin, pero cuando yo me voy acercando un poquito a conocer lo de mi situación, también me voy a la PROSOC para ir viendo cómo se puede ir resolviendo el problema. Yo una vez platicando en el ambiente, en el argot periodístico, se dice off the record, que es cuando alguien te dice, oye, te voy a contar algo, pero para ti, digamos, ¿no? Claro, ¿no? No quiero que salga mi nombre, no quiero que, no, porque es
luego son confesiones o luego son revelaciones pues graves. Ujú. Y en algún momento una persona del servidor público de una oficina de gobierno me dice, Jerry, ¿tú te acuerdas de este cártel inmobiliario? Y yo, bueno, cómo no, es un Ujú, clásico ujú, ujú. de la corrupción de la Ciudad de México. Ujú. Y entonces me dijo, bueno, de la misma forma que existe un cártel inmobiliario, también ya está esta sospecha de que existe un cártel de los administradores de condominio. Es que hasta la piel se me pone chinita, ¿eh? De Porque pensarlo. está tremendo, tremendo. Ahora, aquí Wow. algo bien importante, no quiere decir que todos los Claro. administradores de condominio hagan irregularidades. Más bien, lamentablemente, por unos, pues Pagamos siempre todos. pagan todos. Entonces es un poco como la Ujú. historia y el origen de cómo surgió este reportaje. Oye, este reportaje sale a través entonces de un testimonio real, ¿no? De situaciones que Sí, pasan en un condominio en el día a día. Tú te adentras a este tema a partir de este testimonio, de esa digamos, experiencia personal, y claro, sí. entonces abres la caja de Pandora. Una caja de Pandora que también, fíjate, cuando yo saqué el reportaje, Ujú, yo sigo mucho a una auditora forense, la doctora ujú, Munadora Duchaín, que ujú. fue la que descubrió desde cuando trabajaba en la Auditoría Superior de Justicia todo el escándalo de la estafa maestra. Ok. Y yo un día, pues les dije, oigan, compartan mi reportaje tal. Ella puso que lo que pasa en las administraciones de condominio prácticamente es como un espejo de la realidad nacional. Es cómo se comporta el país. Ujú. Entonces, sobre todo cuando hay administraciones, pues estas corruptas, hay quien no entregan cuenta, como pasa el país, no Ujú. entregan cuentas, hay corrupción, Grupos de choque, hay grupos de choque, ¿no? hacen Ujú. La todo, mochada. las O sea, mochadas, ajá, hacen mucha intimidación, claro. porque ojo, lo que se retrata en el reportaje a partir de una historia personal que es la mía, es que eso es Ujú. lo que viven muchísimos condominios y la gente está desesperada. Sí. Este reportaje particular, que hicimos 2 entregas, Ok. Ajá. se hizo 2 partes porque Ujú. dijimos es que a mí me sorprendió, hemos hablado de otras cosas en, Ujú. en sopitas.com, de madres buscadoras, de madres autónomas que tienen una pesadilla porque hay mucho padre deudor. Ujú. En fin, hemos hecho muchas historias donde sí llaman la atención, impactan, pero particularmente en estas nos dimos cuenta que la gente está muy indignada y la gente no sabe qué hacer y la gente se sabe pues hasta cierto punto indefensa, Vulnerable. vulnerable, porque ese Ujú. es un gran problema que pues se tiene que comenzar a hablar, se tiene que comenzar a decir cómo opera para luego entonces empezar a poner soluciones, porque es un problema social Grave. de gran calado. Sí, yo creo que lo han minimizado mucho. O sea, yo que me dedico a la administración de condominios, Sí, te contaba que afortunadamente tengo una empresa de administración de condominios, somos una empresa joven, que justo esta empresa nace a partir de todo eso que yo veo en otras empresas de administración. sí, Afortunadamente, las empresas con las que yo trabajé no tenían como este tipo de situaciones, pero sí áreas de oportunidad que yo dije es lo que yo tengo que tomar para avanzar al respecto, ¿no? Pero sí me topé con empresas de administración, híjoles. justo así, o sea, el condominio en el que hoy estamos, justo cuando yo lo tomo, me pasó lo que tú estás diciendo, de, a ver, la administración se fue a las 2 de la tarde, avisó a las 12 del día, tuve que llegar yo a hacer la recepción, que no hubo una recepción, Claro, que borraron toda la es información. que es El tremendo, es condominio, un tremendo. condominio de 368 departamentos Sí, con 15 años de historia y que llegue una nueva administración con una computadora en ceros, sin contraseña, sin saber qué es lo que está pasando, más tener lo que físicamente medio se tenía para poder sí, armar una historia de 15 años, que afortunadamente en ese momento el Comité de Vigilancia y la Asociación Civil traían un poco de información, ujú, pero al final nada documentado como claro, tal. Entonces, claro que te enfrentas a eso y yo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, claro, ¿por qué si yo me dedico a la administración de condominios, lo mínimo indispensable que tendría que hacer es una muy buena entrega? O me entregaron mal, pues bueno,
te hago así, no hubo cuentas claras, morosidad. Mariana, es un tema de desvergüenza. Sí, sí lo es. De cómo yo sigo sin entender cómo hay gente que sigue creyendo esta frase tremenda, horrible de el que no tranza no avanza, que nos ha caracterizado a los mexicanos, que mucha gente se vanagloria como si fuera un orgullo decirlo. No, es una gran vergüenza. Es una gran vergüenza. Y yo creo que este tipo de espacios, por eso decía que es una bendición que haya foros así como el tuyo, donde hablemos de que no está bien que hagan tranzas, no está bien, ya déjenlo de hacer. Todas vamos a salir mal de esta cultura. Claro, ahorita estamos hablando del tema de los condominios, pero eso es un llamado para en todas las áreas. Es que, a ver, ya, porque aquí es cuando nos damos cuenta, a ver, que tiene mucho que ver, ¿no? Quienes toman las decisiones políticas, porque siempre le echamos la culpa al gobierno. Es que, claro, México está mal por el gobierno. No, yo creo que este es un momento y este tema nos hace reflexionar de cómo sí tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Cada quien, cuando se levanta en la mañana de su cama y sale al mundo, ¿qué vas a darle al universo? Le vamos a seguir dando porquería, queremos seguir transando, queremos seguir engañando al otro. Ahorita antes de entrar hablábamos de cómo la dinámica de la vida diaria ha cambiado, ¿no? Ahorita yo les decía que este edificio me recordaba mucho a un lugar donde yo nací, ¿no? Este edificio donde había 10 departamentos y la persona que se encargaba de pasar el sombrero para apagar la luz, para apagar el agua, era una señora que se llamaba Conchita. Ya sabes, ¿no? La señora así viejita que se ponía como a recaudar y eso nos tocaba para la luz y entonces para la limpieza pues eran otros tiempos, entonces era un edificio por Mixcoac y entonces todos los chavos nos poníamos a lavar las escaleras. Era hasta una actividad recreativa. Que tocaba entre vecinos lavar las escaleras. ¿Sí? Hoy lo que hemos visto, porque lo aprendido también de reportajes, es que las escuelas del urbanismo, que ya es un área, una disciplina de estudio de cómo las ciudades que somos células vivas, que se van transformando, que tienen que irse adaptando, que tienen que irse pensando si el medio, si el entorno es agradable o no. En fin, hay todo ahí mucha materia para estudiarnos y para analizarnos cómo estamos viviendo como sociedad. Lo cierto es que estamos creciendo para arriba. Claro. Y esto va a seguir y va en aumento. Y entonces hoy vemos cómo el tema de administrar un condominio no es nada más una cosa banal o progre, de ay mira, tengo administrador de condominio. Exacto. Pues no. Hay toda una muy buena campo de estudio, de atención, de actuar y de que las personas tenemos que involucrarnos, sin importar a lo que nos dedicamos. Justo eso, porque muchas de las cosas pasan, lo dijiste muy bien, yo lo he dicho en este espacio, la administración yo la veo así, yo la veo como que yo soy el pequeño gobierno dentro de una ciudad, sí. Entonces todo es culpa de la administración, ¿no? Claro. Cuando todo sale mal, la administración es quien está equivocado. Sí, hay áreas de oportunidad que lo hemos hablado, por supuesto que sí, pero también digo, híjole, ¿cómo estamos como sociedad que en un condominio grande, ¿no? Hay tantas problemáticas internas, lejos de operativas, lejos de financieras, lejos realmente de lo que un administrador tiene que hacer, que ojo, también vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué sí tiene que hacer un administrador y hasta dónde? Porque no, el administrador no es dueño del condominio. No, y tampoco es papá ni mamá de nadie. Pero pierdes mucho tiempo, y sí digo que es una pérdida de tiempo, en hacer esta parte de justo, ¿no? Ser el psicólogo, ser el papá y la mamá, el niñero, el señor es que no puede usar así el elevador, señor ya leyó su reglamento, señor le regaló el reglamento, es que no es lo que usted quiera, no es como es, ¿no? Y toda esa parte nos aleja a nosotros de la administración real, ¿no? Necesito de lo que tienen que hacer realmente, porque te despista. Yo le decía a mi comité hace poquito, les decía, es que, oigan, ¿qué hago? Tengo un chat 24/7, ¿no? De
de pura difamación para la administración, porque Y aparte lo haces sin groserías. pruebas, Ay, ¿no? sí. Cuando les has dicho muchas veces, bajen a la administración, o sea, ¿tienen dudas? Bajen, ¿no? Ujú. ¿Tienen dudas? Revisen. Es que cuando te pido la información no me la das. No, tú me estás pidiendo la información de cuánto gana mi empleado y que yo te dé santo y seña de hasta en dónde viven, ¿no? Sí. Hay ciertas partes que también como administración y como empresa pues tenemos que cuidar. Claro. Pero esta es otra parte de lidiar con la gente. Yo creo que aquí hay un problema, digo, como en todos, Sí. que tiene que ver la información y la educación. Sí. Y la educación continua. Uh-huh. Para mí, y eso lo comparto para quienes nos estén viendo, y ya más allá de que si te dedicas a la administración de condominios o no, creo que para compartir este testimonio en este espacio, que yo no soy administrador de condominios, soy periodista, pero sí puedo darte o compartir estas experiencias de la importancia de leer las leyes. Sí. Yo sé que hay un montón, yo sé que es una talacha, yo sé que muchas veces creemos que como no estudiamos derecho, eso lo tiene que ser un abogado. Sí, sin duda. Yo hoy que tengo, bueno, que estamos como con un abogado, etcétera, viendo esta situación, que aparte es horrible porque dices, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí, O sea, ¿por qué? sí, ¿Por sí. qué? México, ¿por qué? Pero bueno, sí es importante que haya un abogado para que son los que saben, ¿no? Cómo funciona la dinámica, todo el proceso para hacer una demanda, para alegar, para hacer los alegatos, etcétera. Pero yo creo que sí, como mexicanos y mexicanas, sí tenemos que hacer el ejercicio de si estamos en una situación, es voltear a ver a las leyes. Claro. Y yo les cuento un poco mi experiencia de que literal cuando me puse una tarde, y que no me tardé una tarde, me tardé varios días, de leer, por ejemplo, la ley de condominios, Sí, de propiedad en de propiedad en condominio. condominio, y empezar a leerla desde desde la primera parte. Yo lo único que les puedo decir es que de verdad, cuando trascienden los primeros 2 párrafos, como que te metes ya en la narrativa. Si no le entiendes, no pasa nada, hay muchas herramientas ahorita, está el ChatGPT, está Google, pues, oye, a ver, ¿esto qué significa? Y literal decirle al chat, oye, a ver, explícamelo como si para un niño de 8 años. Claro. Porque así somos, o sea, nadie sabe todo, pero sí es importante esa parte de sentarnos a leer, y yo creo que en esa parte sí hay una función, yo lo traslapo a los medios de comunicación, sí, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, sí hay que sea como algo muy importante que se estén informando y que se estén haciendo periódicos vecinales, boletines informativos, claro, pegarlos, decir, oigan, cuando alguien, porque se vale no saber. Claro. Entonces, si una persona dice, a ver, es que yo quiero hacer algo, y si la ley lo permite, pues bueno, ponerlo, y si no lo permite, como aprovechar estos ejercicios en los chats y eso, que haya como, a ver, el artículo tal dice esto no se puede, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo, porque la gente se mueve más en la ignorancia y en la desinformación y en la infodemia, porque ese también es otro fenómeno que yo he visto, que a ver, que aunque pase en mi condominio, sé que pasa en otros, a ver, pero que mal de muchos, consuelo de no está bien, para no normalizar, pues, pero yo sí creo que esa parte es fundamental, informar, y que la gente lea, que le perdamos el miedo a leer. Total, no vamos a saber tal vez cómo redactar una demanda, eso ya lo va a saber hacer un abogado, pero sí también saberlo para después decirle a nuestros abogados, oigan, es que esto va por aquí, o esto va por acá, claro, siempre con buenos modos, ¿no? Sí, pero Sumar, sí, yo creo que acabas de tocar un tema importantísimo, creo que uno de los temas más importantes por atender es la forma en la que se comunica dentro del condominio, la información que se da a los condóminos, y no solamente a un grupo de condóminos, en este caso a un comité de vigilancia o a una asociación civil, y el cómo se manejan los canales de comunicación, tanto los oficiales como los no oficiales, que es algo que no podemos contener. O sea, hay chats vecinales que no son oficiales, hay muchísima información del condominio que tuvo una mala experiencia para él
en el condominio y a partir de eso entonces empieza a generar un debate eterno. Entonces todo el grupo de choque que está en contra de la administración o del comité de vigilancia sale, ¿no? Sí, a mí también me pasó y eso no dice en la ley y bueno, ¿no? Sí. Y la forma en la que uno comunica, la forma en la que uno informa, creo que sí es definitivamente un punto clave. Los boletines informativos, un reporte financiero mensual, enseñarle al condominio a revisar el reporte financiero, porque qué bonito se ve cuando lo publicas en elevadores, en alguna plataforma con la que trabajas, en los chats, pero lo platicábamos hace ratito, sí, pero ¿y qué pasa con los que pues no lo entienden? O sea, ven el número. A ver, personas de la tercera edad, claro, que creo que eso es algo muy común. Y no lo entienden. Y que, a ver, no solo personas de la tercera edad, también a veces uno, ¿no? Es así como de que llega y así de, a ver, es que no se entiende, ¿no? Y entonces, y luego, creo es algo también bastante común, que cambian los formatos. Cuando empiezan, y es que es que es de verdad, esto es más sencillo de lo que es, ¿no? De lo que parece. Creo o tengo la duda razonable de que comienza a generar temor o comienza a generar, yo lo veo en mi condominio que la gente no se mete porque dicen es que seguro va a haber un problema legal. A ver, es que va a haber problema legal cuando hacen las cosas mal. No hay, o sea, la ecuación es muy fácil. Administrar son sumas, restas, tiene ahí su complejidad por el trato con la gente, tal. Pero es que no hay más, la ecuación es muy fácil. Entra un peso, 2 pesos, le restas 1, aquí está la cuenta, aquí está el comprobante. Exacto. La ecuación es muy fácil. Funciona así en otros países. Y no solo para rendir cuentas al interior de un condominio, para rendir cuentas en un gobierno. Claro. La ecuación es muy fácil. El tema en México y lo que lo complejiza, cualquier cosa, y que eso yo creo que está tremendo, es el factor corrupción, el factor tranza, el que no tranza no avanza. Eso es lo que nos está dando en el traste a donde volteemos, al hospital, a la cuota de las escuelas. Claro. ¿Sabes? Sí. Eso es, y yo creo que eso es lo que tenemos que ya comenzar a erradicar. Dice Jodorowsky, para salir hay que entrar. Y creo que esto, hablarlo, saber el problema, seguir viendo el diagnóstico, que es una manera de entrar, de reconocerlo, de nombrarlo, en la medida de que esto ocurra, pues vamos a poder salir de esta sí, porque lo normalizamos, lo platicábamos, ¿no? Sí. Hay muchas acciones que ya se normalizan y entonces la gente, lo voy a llevar otra vez a la administración de condominios, ¿no? La gente dice, ya estoy cansada, ¿para qué bajo a la asamblea? Sí, es lo mismo. Sí. Si yo no sé cómo puedo quitar a esta administración que lleva 10 años, llevo 10 años quejándome, ¿para qué me desgasto? Y yo pienso, oye, es tu casa. Claro que tendrías claro que tendrías que estar, claro que tendrías que tener las herramientas para cuestionar, para saber por qué no convocan asamblea, para saber por qué no están rindiendo cuentas, para poder hacer, yo sé que una auditoría es muy cara, ¿no? Pero y a lo mejor un condominio muchas veces no prioriza el hacer una auditoría, que hasta en la PROSOC lo dicen, que es muy legal y muy transparente que haya una auditoría cada cierto tiempo para ver qué tanto hay administrativamente, financieramente e incluso operativamente, pero no pasa. Pero entonces, en cambio, si normalizamos, esta administración lleva 10 años, seguro es legal, ¿ya leíste la ley de propiedad del condominio? ¿De verdad es legal que vayan, que tengan 10 años consecutivos? Que una persona tenga 10 años, ¿no? Y eso obviamente no es legal, por totalmente. Por supuesto que no, ¿no? Oye, pero es que es legal que la lista de morosos crezca y que nada se pueda hacer. Y que no pase nada, sí. Entonces, son todas esas cosas que uno normaliza. De ahí, yo te quiero preguntar, porque estoy muy intrigada. Es un nombre fuerte, cártel de los administradores de condominios. Sí. ¿Cómo? Ya me dijiste un poquito del contexto de cómo nace, pero es muy fuerte el nombre. ¿Qué te lleva ahí? Es que es muy fuerte, insisto, es como este reflejo de lo que pasa afuera. Entonces, a ver, el país ya sabemos de tamaño problema que tenemos y muchas veces se piensa que, a ver, que el tema cártel, pues bueno, está asociado con el tema de las drogas y tal. Aquí más bien es un poco como la referencia hacia cómo existen, pues bueno, estos grupos al interior que hacen todo por
mantener la corrupción, por no entregar cuentas, por hacer un montón de cosas. Como te decía hace rato, a mí nos llamó mucho la atención en Sopitas cuando publicamos este reportaje, que las vistas, los comentarios, las reproducciones, todas las compartidas que hubo, sí nos llamó mucho la atención cómo la gente está indignada y cómo la gente está viviendo situaciones tremendas, porque como tú bien dices, Mariana, se trata de las casas. De tu patrimonio. Del patrimonio. Y te estaba adelantando, estaba contando un poquito de cómo, a ver, claro, llevar la mirada a esta parte de cómo nos comportamos en la cultura condominal, desde el punto de vista periodístico, nos ha hecho a nosotros también voltear a ver otros factores. Y ahorita, por ejemplo, acabamos de sacar el reportaje del vecino Gandaya, que bueno, ¿no? Y entonces el que acapara el espacio público, ya sea en el condominio, ya sea en algún área común. Hemos, la verdad, estado de la mano mucho para hacer estos reportajes de una red, que es la red de profesionales en administración de condominios, porque ellos, por ejemplo, se han hecho una labor educativa, informativa importante, así como la tuya. Yo creo que sí deberían de hacer como unir esfuerzos, porque sí, en esta parte, por lo que respecta a esta situación de cómo es la cultura condominial, sí hace falta muchísima educación, revisar la ley, leerla, porque hay cosas que de verdad pasan y es como tierra de nadie, es increíble. Y cuando yo, por ejemplo, que también he volteado a ver cómo ocurren estas cosas en otros países, a ver, es que no me quiero ver malinchista, pero sí me voy a ver malinchista, lo siento. A ver, porque los datos lo dicen. Un país, o sea, ¿no? Dinamarca, Suiza, lugares que ya llevan de avanzada el tema de preocuparse por el respeto a los derechos humanos en general, por hacer estados democráticos reales. Se ve en todas sus áreas de operación. Ahorita me estoy recordando, y creo que también por ahí está padre que platiquemos cómo se puede llevar a los condominios la cultura DEI, la cultura de diversidad, de equidad, de inclusión. Yo una vez hice un reportaje que se llama el título, que un país a mayor educación, a mayor combate a corrupción y a mayor Estado de Derecho son mayormente LGBT incluyentes, porque cruzamos datos de la Universidad de California que dijo, a ver, ¿cuáles son los países más LGBT incluyentes? Del 0 al 10 va así, ¿no? Y entonces cuando yo traslapé, a ver, ¿hay correlación entre mayor combate a corrupción, a mayor acceso a educación o más años de educación de la gente y a este acceso a Estado de Derecho? Está correlacionado, no hay manera, ya está, es decir, si tú como Estado le apuestas a mejorar un área, las otras se van a ir por añadiduría, ¿no? Supuesto. Se va a jalar como hilito de media. Entonces, creo que eso también es importante revisarlo, Mariana. Sí, porque ahorita acabas de hablar un tema, lo voy a poner a la administración nuevamente. Es justo ese punto, ¿no? Te das cuenta de que incluso no en todos los lugares, o sea, hay ciertas áreas en la Ciudad de México, ciertas zonas, digamos, en las que incluso el manejo de este tipo de administraciones es diferente. No es lo mismo tal vez mucho, yo me lo encontraba, ¿no? Que dices, es que la administración de condominios pues es igual para cualquier condominio. No, no, tú llegas dependiendo de la zona, dependiendo incluso del nivel socioeconómico de la gente que vive en esos condominios, de la educación de la gente que vive en estos condominios, de las costumbres que tienen como condominio. Entonces, la operación, aunque igual, porque pues tienes manuales de procesos como empresa de administración, porque tienes ya procesos muy establecidos, no se maneja de la misma manera. O sea, lo que te funciona en un condominio en el sur,
no precisamente te funciona en un condominio en el centro, Ok. porque obviamente eso abarca lo que acabas de decir, el nivel de educación, sí es un diferencial importante, Ujú. ¿no? El nivel de cómo perciben el tema condominal, la cultura condominal, la costumbre dentro del condominio, cómo la manejan, el cómo leyeron el reglamento, tan solo leer el reglamento Sí, interno, que es algo que yo les digo, ok, no conocen la ley condominal, está bien, ¿conocen su reglamento? O sea, no es que yo les quiera decir que no pueden hacerlo, es que su reglamento dice que claro. no se puede y es muy claro. No es que yo les quiera cobrar una penalización de 20,000 pesos, es que su reglamento dice que es lo que corresponde para una falta como la que ustedes acaban de hacer. Pero concientizar esto a un mundo de condóminos, Sí. que como dijimos ya va en aumento, es complicado, ¿no? Es una labor que yo creo que ya se está haciendo. Sí, Quiero se está confiar que se haciendo. está Sí, yo haciendo. también lo creo. Me salgo un poco, perdón, ¿no? Porque es que Sí, no, no, que no, es que creo que es importante porque va concatenado. Sí, yo también creo que va. Es un reflejo, es una Ujú, pequeña célula, un ujú. condominio de todo el ser vivo que está afuera. Sí, Y entonces es lo mismo. Lo que pasa, ¿sabes? Es lo que como lo abajo es sacas. arriba, Sí, ¿no? sí. Entonces, creo que si a nivel celular, que en este caso son los condominios, hay área de oportunidad para, de verdad, llevar la fiesta en paz, para hacernos y voltearnos a ver de respetar la ley, de respetar las cosas que existen. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, y lo hablamos ahorita antes de entrar, Ujú. que hay un artículo dentro de la ley de De propiedad en condominios, de condominio. propiedad en condominios, Ujú, que por ejemplo, ahora que dices de los reglamentos, y eso me parece como algo muy atinado, ujú. de que, por ejemplo, tienes que llevar el reglamento eventualmente, si es que se le dé una revisada por el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED. Exacto. Ujú. Porque creo que eso es, fíjate, importante, ¿no? Como también hacer una revisión, no, insisto, como está afuera, está Está dentro. dentro. Ujú. Cómo hacer esta revisión para hacer espacios incluyentes. Que que no se piensan, ¿eh? Aún en condominios Sí, grandes, aún en condominios ya de mucho lujo y todo, yo digo, híjole, pues me he topado con situaciones en las que no se ha pensado en ser un condominio inclusivo, ¿no? O sea, sí. no se piensa en eso. No se Eh, ve, no se piensa, te digo, a ver, la gente no sabe y no sabemos, ¿no? Porque ujú. tenemos otras cosas. O Claro. sea, la gente tiene Ujú, otras cosas. De ahí yo creo que, y me voy a sumar al mensaje de ustedes, ujú, de la red de administraciones, de la red de profesionales de administración de ujú, condominios, que ellos ahorita traen una campaña muy padre que se llama Más bien la cuenta, que me hace todo el sentido, ujú. de eh, que tiene que ver con informar, con hacer bien las cosas. Yo creo que sí hay que echarle ganitas los que estamos en un condominio, de involucrarnos un poco más, Sí, de pedir información, de no confiarnos tanto en ujú. que si tienen un certificado de Prosoco o no, porque eso la verdad no es garantía. Yo lo estoy viendo en mi condominio. Creo que sí hay que buscar o informarnos más para saber que la persona que está ahí está haciendo las cosas bien. Creo que eso es sustancial. Y también que nos ayude y nos oriente, ¿no? Y también esto es una chamba de, como en todos los trabajos, que se necesitan estar en constante actualización y estar en constante revisión de las leyes. A mí me parece que tenemos un andamiaje legal Ujú, digno. Lo hablamos hace rato ujú, también, de que ujú. las leyes se tienen que ir como actualizando en función de cómo nos vamos comportando como especie. Y Sí, creo que con lo que hay ahorita se pueden hacer grandes cosas. sí, claro. La cosa es saberlas. Y la cosa es que quien esté al frente sea una persona con potencial moral y calidad moral para que funja como, lo dice la ley, ¿no? Como, a ver, es una especie de arbitraje, Exacto, no de son papás ni mediación. mamás de nadie. Ujú, Yo sé que luego eventualmente puede haber gente muy mañosa, muy ujú. dolosa, que no entiende. Yo lo veo en mi condominio, ¿no? Que es así de, oye, es que ven a recoger el papel que se cayó. Sí. Y eso creo que esa es la otra parte que yo creo que sí hay que reconocerles a ustedes, los administradores de condominio, que hacen las cosas bien, Sí. honestas, que
Pero bueno, vaya, que esto no va a caminar solo de un lado. Tiene que caminar, todos Sí, le en tenemos que conjunto. entrar. Yo también lo creo, o sea, siempre que la otra parte, ¿no? Yo lo hablo como Ujú. administradora. Yo digo, oigan, y yo me quejo mucho, si así se puede llamar, de, oigan, es que uno quiere hacer su trabajo bien. Sí, Ahora por ser tan transparente, cuestionan más de lo que, si tal vez yo les dijera un número nada más así al aire, tal sí, vez no me cuestionarían tanto como ahora que les digo, a ver, hago esto y esto cuesta tanto y esto cuesta tanto y ahora entonces es para ellos una alarma, ¿no? Yo digo, oye, pues si viene una alarma ni siquiera me tomo el tiempo de desglosarlo como lo estoy haciendo, de decirte que tengo toda la evidencia para sí, demostrártelo y es un trabajo en conjunto. Porque puedo yo explicarlo muy bien, puedo yo tener la información muy bien, pero si del otro lado ya el condómino está casado con no me importa que tú seas buena en la administración, no me interesa, yo traigo un tema personal ay y no, mi tema sí, personal bien, está por encima de lo que realmente hace la administración, ¿no? Y ni sí, siquiera, muchas veces, ni siquiera con la administración. Los problemas son entre ellos, son problemas internos, entre comités, sí, entre asociación civil, entre condóminos. ujú, ¿Afecta a la administración? Sí, porque no nos dejan trabajar, claro. pero se afectan a ellos dentro de la comunidad. No hay una comunidad. Es que sí, a ver, las relaciones humanas ya per se son complejas, Exacto. ¿no? Ujú, Yo creo que aquí que es como un ejercicio de ujú, trabajar esta parte de reconstrucción del tejido social, ujú. porque eso también, con administración o sin administración, Va a estar está, igual. Ujú, está compleja la ujú, situación. Yo sí pienso que hay que revisar todas las áreas de oportunidad para una buena ujú. convivencia, también verlo como una inversión. Creo que eso también es algo importante, de no verlo como, díjoles, es que ya me va a tocar pagar. Eso es, Ujú, hay que verlo y entenderlo así. Yo me acuerdo ahorita que pasó lo del temblor ujú. en el 2017, cuando hubo edificios que se Ah, cayeron. sí. Hubo muchos problemas, por ejemplo, porque había departamentos que no estaban regularizados. Y entonces el gran problema es, hay, hay una, supongo que todos los reglamentos lo deben de tener, pero bueno, por lo menos en el reglamento de mi condominio, a mí me llama la atención que debe de haber como un directorio de De los, los de los condominios. condominios y Ujú, como un poco el estatus para saber a ver quién compró. claro. Ujú. Y Un quiénes son censo. los dueños y si están en un problema, porque cuando se cayeron los edificios, lo que hay mucha gente que hoy día está todavía en procesos legales, o sea, ya vamos Ujú, para casi 8 años, sí. no, 9 años del temblor, Oye, qué rápido. Ujú, y hay mucha gente que todavía no puede resolver problemas porque, claro, porque no están como regularizados. A ver, entonces sí me afecta que el otro tenga un problema porque entonces, o sea, no es nada más me de mi puerta atrasa. para adentro. Ujú. Sí es un Ese tema, es el tema. sí, No es de tu no puerta es de para tu puerta para adentro. adentro y yo me encierro Ujú. y yo me alejo del cómo está Porque la vives en realidad. régimen condominal. Sí, Híjole, y eso es entonces. ahí, se hace una cosa, pues de ni modo apechugar. Ujú, Es lo ujú, que hay y entonces ver de qué manera se hacen las cosas bien. Y de entrada, pues sí, apegarnos a la ley. No ujú. hay de otra. Sí. No hay de otra. Siempre se deja el risquicito de, bueno, a ver, vamos a La ley darle dice, pero chance. por aquí. A ver, vamos Sí. a darle chance. Y el problema de eso es darle chance, es que siempre dejas como la pequeña puertita abierta, pero Ujú. después Sí, el s- problema viene. se da el portazo y se pasa todo, ¿no? Porque de inicio tal vez lo contienes, ¿no? Con esa solución Sí, inmediata, pero después a la larga sale la problemática real de años que no se atendió una situación legal, sí, claro, y ¿no? eso es algo también importante. Y eso aplica para todas las cosas de la vida, Sí. ¿eh? Ujú, O sea, las ujú. cosas se tienen que atender en el momento. Si ya está el síntoma, atenderlo. Sí, Pasa en todo, en la salud, en las relaciones sí, personales, en todo pasa. sí, Y hay que atender el síntoma en ese momento, porque después completamente. se hace
un problema, más de lo que era inicialmente. Oye, ya se nos está acabando el tiempo. Les dije que esto se iba a ir muy rápido, pero vamos a tener un segundo episodio, si así me lo permite. Claro, Gerardo. porque vamos a estar haciendo muchos reportajes en sopitas.com Sí. sobre estos temas que vemos que a la gente les duelen. Sí, mucho, ¿eh? Y hay una impotencia tremenda y de verdad lo que están es arquetípico esto. Sí. Lo que pasa en un condominio está pasando en otro, pero si en un condominio ya hay orden, la probabilidad es de que en los demás se pueda ir replicando ese modelo, digamos. este modelo así. y esta semillita de luz. Sí. Me quiero ver así espiritual, pero Sí. creo que va por ahí un poco. Oye, pues que encantado. Encantada yo también de formar parte de esto. Yo me sumo a la causa porque de verdad yo sufro todos Ay, los Mariana, días sí, con yo sé que esto. ustedes, la verdad, se deben llevar unas buenas friegas. Pero la verdad es que haya, justo por eso pensé en estos espacios, porque yo decía, alguien tiene que contar Totalmente, cómo es la totalmente. administración, ¿no? No dejarnos llevar como Sí. de, creo que se maneja así, no, esto es como es, ¿no? Y hay que trabajar mucho, y hay que ser Sí. empáticos, y hay que trabajar en una cultura condominal, y hay que trabajar un poquito más para atrás en una cultura social, ¿no? Sí, O sea, sí. esto involucra Sí. muchísimas cosas. Gerardo, un placer tenerte por acá. Un Nos gusto, vemos Mariana. pronto, por supuesto, para dar continuidad. Les vamos a pasar también las redes sociales de Gerardo para que lo sigan, para que puedan ver este reportaje que está interesante. Ustedes que viven en condominio, de verdad, les va a sonar, pero miren, así de que esa es mi historia. Sí, Búsquenlo para tremendo. platicarles. Este es el momento en el que podemos todos alzar la voz. Recuerden que si quieren venir a Detrás del Condominio, el podcast de Amity, también nos pueden escribir y seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y todos los domingos en punto de las 8 de la noche, un nuevo episodio de Detrás del Condominio. Yo soy Mariana Mascorro. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Adiós.